Bienvenidos a Historia de la Fórmula 1, el lugar donde desempolvamos los libros y ponemos el motor en marcha y nos vamos directo al pasado. Y hoy nos vamos a los años 60. Una década que parece sacada de una película. Autos hermosos, pilotos convertidos en héroes, circuitos que hoy serían considerados una locura y una Fórmula 1 que estaba a punto de cambiar para siempre. Porque si los años 50 habían sido la época de los grandes nombres y los motores delanteros, los 60 llegaron diciendo: muchachos, córranse que acá viene la revolución. A comienzos de los años 60, la Fórmula 1 empezó a abandonar definitivamente a los autos con motor delantero para darle protagonismo a los monoplazas con motor central trasero. Y acá apareció una palabra que iba a cambiar la historia: Lotus. Colin Chapman y su equipo entendieron que en Fórmula 1 no siempre gana el que tiene el motor más poderoso. A veces gana el que consigue que el auto pese menos, sea más eficiente y tenga mejor comportamiento. Y Lotus empezó a demostrarlo. En 1962, Jim Clark consiguió su primer campeonato mundial con Lotus. Clark no necesitaba hacer demasiado ruido. Su manera de hablar era tranquila. Su manera de manejar era otra historia. Era precisión pura. Y cuando se subía al Lotus, parecía que el auto y él eran una sola cosa. Jim Clark fue una de las grandes figuras de la época. Ganó los campeonatos de 1963 y 1965 y además consiguió victorias en prácticamente todo lo que tocó. Pero Clark también representa la parte más oscura de aquella época, porque en los años 60 ser piloto de Fórmula 1 significaba literalmente poner la vida en juego en cada fin de semana. No había halos, no había zonas de escape gigantes, no había sistemas de protección modernos y en muchos circuitos un error podría ser el último. Y mientras Lotus revolucionaba el diseño, Ferrari seguía defendiendo el honor italiano. Y también apareció con muchísima fuerza otro nombre: Jack Brabham. El australiano consiguió los campeonatos de 1959 y 1960. Y en 1966 hizo algo extraordinario. Ganó el mundial con un auto de su propia escudería. Sí, piloto y constructor. Brabham se convirtió en el primer y todavía único piloto en ganar el campeonato mundial conduciendo un auto construido por su propio equipo. Y eso no fue manejar un Fórmula 1. Eso fue prácticamente hacerle la competencia a la competencia. Pero si hubo algo que cambió radicalmente la Fórmula 1 durante los años 60 fueron los alerones. A medida que los equipos comenzaron a experimentar con la aerodinámica, descubrieron que podían utilizar el aire para generar carga y conseguir que los autos fueran más rápidos que las curvas. Y sí, los primeros experimentos fueron bastante rudimentarios, porque estamos hablando de una época en que la Fórmula 1 tenía una relación bastante particular con la palabra seguridad. Algunos alerones eran enormes, altos y montados sobre estructuras que parecían directamente salidas de un laboratorio de ciencia ficción. La FIA también terminó interviniendo y poniendo límites, porque una cosa era buscar velocidad y otra cosa era intentar despegar con el auto. Y llegamos a otro momento fundamental. En 1967, Lotus comenzó a utilizar el motor Ford Cosworth DFB. Aquel V8 se convirtió en una de las grandes leyendas de la Fórmula 1. Ligero, potente, relativamente sencillo y competitivo. El DFB permitió que muchos equipos privados pudieran competir sin tener que desarrollar su propio motor desde cero. Y eso ayudó a transformar la parrilla. La Fórmula 1 comenzó a ser mucho más competitiva. Y acá aparece otro punto que hoy nos parece absolutamente normal: los patrocinadores. Hasta mediados de los 60, los autos todavía lucían principalmente los colores nacionales tradicionales, pero en 1968 Lotus dio un paso que cambiaría la estética de la Fórmula 1 para siempre. El equipo empezó a competir con los colores de Gold Leaf, abandonando los tradicionales colores nacionales. Y de repente, la Fórmula 1 descubrió que los autos también podían convertirse en carteles publicitarios a 300 kilómetros por hora. Y desde ahí, la fiesta de los sponsors no paró jamás. Pero hablar de los años 60 sin hablar de las tragedias sería contar solamente la mitad de la historia. Durante aquella década murieron varios pilotos de Fórmula 1.
Entre ellos nombres como Jim Clark, Jochen Rindt, Lorenzo Bandini, John Surtees, Pierre Courage y muchos otros marcaron una época en la que competir era extraordinariamente peligroso. En 1968 murió Jim Clark durante una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim y en 1970 Jochen Rindt perdió la vida durante los entrenamientos en el Gran Premio de Italia. Rindt se convirtió posteriormente en el primer y único campeón mundial de Fórmula 1 coronado de manera póstuma, y la velocidad tenía un precio, y era demasiado alta. Cuando terminaba esta década, la Fórmula 1 ya no se parecía demasiado a aquella categoría que había arrancado en 1950. Los motores estaban evolucionando, la aerodinámica empezaba a ser protagonista, los neumáticos adquirían cada vez mayor importancia, los patrocinadores comenzaban a transformar la imagen de los equipos y los pilotos se convertían en auténticas celebridades. Pero sobre todo, la Fórmula 1 estaba entrando en una nueva era tecnológica. Los años 60 habían puesto las bases de la Fórmula 1 moderna, y mientras el mundo entraba en los años 70, la categoría estaba a punto de descubrir nuevas revoluciones, más aerodinámica, más tecnología y más potencia. Y también una lucha cada vez más feroz por la seguridad. Así que cuando alguien diga que la Fórmula 1 de hoy es demasiado tecnológica, acuérdense de los años 60, porque fue ahí donde comenzó buena parte de esta locura. Autos que parecen aviones, pilotos que parecían inmortales, ingenieros que querían desafiar las leyes de la física y una categoría que aprendió que muchas veces a los golpes, para ir cada vez más rápido, también había que aprender a sobrevivir. Y esta fue la historia de la Fórmula 1 del día de hoy. Y como siempre les digo, la historia no se mira por el espejo retrovisor, se entiende acelerando hacia ella. Nos vemos en el episodio que viene. Somos Ayrton, Angie, Alecita,